Pues mi padre ha estado toda la vida trabajando en las minas. Tan solo dejaba pues, cuando iba el tiempo de la aceituna o de la siega, luego pues siempre estaban en las minas. Y yo pues desde que tengo uso de razón, pues salía de la escuela y me iba andando, porque siempre te encontraba, para allá iba la gente a descargar y siempre en un viejo te montaba en el burro. Y para acá pues, todas las bestias venían a cargar siempre de Tierra Blanca. Y yo los fines de semana pues igual, pues de allí no salía con mis padres y todas las personas mayores que estaban allí trabajando. Muy dura, la vida de los tierrablanqueros era muy dura, porque había que salir por la mañana, había que salir con los burros, con los costales y... Ahí se pasaba mucho. Y mi madre, la pobre, cuando veníamos de palacio, cocía la ropa en una sartén para matar a los piojos. El caolín, como silicato de aluminio, se extrae en depósitos naturales a cielo abierto. Antiguamente en Extremadura podemos hablar de la mina de la Zarza, en la cual se extraía de forma manual y de forma laboriosa. Nos encontramos en el puerto de Juan Bueno, que esto era un antiguo cordel ganadero y de donde salían los caminos hacia la Oliva y hacia Guareña. No solo se extrajo tierra blanca aquí en Juan Bueno, luego había otro sitio en el término municipal que se extrajo también, pero en mucha menor proporción. Sin tener fuentes documentales, yo creo que se explota desde el mismo momento que se funda la Zarza. Estamos hablando del siglo XIII, se reconquista Mérida a los árabes y se le dota a Mérida de un pueblo para que repueble todo su contorno. Tenemos la fecha de 1589, que es la fecha en la que la Zarza se independiza de Alange. La Zarza como aldea compra su independencia pagando al rey Felipe II 16.000 ducados. ¿Qué ocurre? Que una vez que se independiza la Zarza, Alange le da a su antigua aldea de la Zarza, ya villa, un término municipal y un trozo de la dehesa que le correspondía. La dehesa estaba en una punta, estaba bastante lejos y tenía que cruzar el río Matachel, y el término municipal que se le entregó fue bastante pequeñito y con un terreno muy montuoso, como se llamaba antes, un terreno inútil y estéril, muy poco apto para la agricultura. También decir que era, dentro de lo que cabe y de la época, era un pueblo, una aldea bastante poblada. Entonces, bueno, ahí empieza un poco lo que es la historia del zarceño como persona emprendedora, como persona negociante, como persona que se tiene que buscar la vida. Que no mandaba a nosotros ninguno, nos veníamos y íbamos cuando queríamos. El son que teníamos. Cuando no había trabajo en ningún sitio, pues nos íbamos allí y algo sacábamos, porque había tanta hambre, nos quitábamos las hambre a pescuazones. El término municipal de la Zarza es un término pequeño, no hay grandes superficies de regadío, no es una... Bueno, el regadío ha llegado relativamente hace poco tiempo, pero antiguamente eran tierras de secano, eran muchos minifundios y al ser un término municipal muy pequeño, pues la gente se buscaba la vida. El último recurso era la tierra blanca. El caolín se sigue explotando a cielo abierto, fundamentalmente. Es un mineral silicio, como hemos mencionado antes, silicato de aluminio hidratado. Se caracteriza por un color blanco y una textura suave. Se compone de la caolinita, que es su principal mineral, y está muchas veces una arcilla formada por la descomposición de rocas feldespáticas. El caolín destaca fundamentalmente por su alta plasticidad, porque contiene minerales arcillosos, y resistencia al calor y, en este caso, blancura. Por eso también el caolín se le denomina tierra blanca. No solamente utilizaba el caolín, la tierra blanca, para blanquear las paredes de las casas, sino también como insecticida. Ya en la Edad Media había enfermedades como la peste y después y a veces también enfermedades víricas. Y bueno, una vez que el enfermo sanaba o fallecía, pues a través de la pintura que servía como insecticida, se utilizaba para blanquear las habitaciones de donde el enfermo había estado hospedado, ¿no? Sí hay datos aproximadamente de 1800, donde ya aparecen denominaciones de calle como Tierra Blanca o también familias de arrieros. Así tenemos, por ejemplo, en protocolos notariales de documentos de finales del siglo XVIII, de 1790 y tanto, en el que se venden varias porciones de terreno que dicen que se sitúan en el camino del Tierra Blancar o en el camino del Barrero. Tenemos también otro documento que son actas de defunciones de 1800, en la que dice que un tal Francisco Manuel, y pone literal, murió estripado en un barrero.
no se le pudo dar los sacramentos por morir en la misma mina. Después tenemos también, por ejemplo, un padrón de 1831, donde una de las calles que aparece es la calle Tierra Blanquero. Si en un callejero aparece una calle con ese nombre, quiere decir que el oficio ya existía y que las minas ya existían. Para que un nombre pase a un callejero es porque tiene una tradición detrás de sí desde hace ya muchísimo tiempo. Tenemos que ver también las terribles pestes y enfermedades que asolaban todo el país en época medieval y moderna, y una forma de desinfectar los edificios era blanqueándolos. Se blanqueaban las iglesias, los hospitales, incluso las casas. Hasta el siglo XX, cuando una persona había sufrido una enfermedad infectocontagiosa, una vez que sana, que cura, se blanquea toda la habitación. Por fuera se blanqueaba con cal, y entonces las casas por dentro las pintaban con tierra blanca. Que a veces, yo se lo he escuchado a mi padre y a mi abuela, los críos arañaban en la pared y chupaban la tierra y decía que eso era bueno para el cuerpo, para los críos chicos en casa. Eso se lo he escuchado yo a mi padre también. Y nada, él trabajó ahí de más joven en las minas estas de la Tierra Blanca, en Los Barreros. Ahí trabajó él un poco de tiempo. Yo eso no lo he... Vamos, que yo mi padre aquí en las minas estas es sus vivencias lo que nos contaba. Yo trabajaba con Sebastián el Trini, él cavaba la Tierra Blanca y yo con una puerta la arrimaba y el que estaba arriba tiraba de ella con una soga. Pero aquí habría 10 o 12 barreros con 2 personas que lo hacían. Entre 2 se juntaban y hacían un barrero. Se hacían pozos verticales de unos 10-12 metros por una anchura de 1 metro así, hasta que se daba con una veta de tierra blanca o de arcilla. Una vez que se daba con esta veta, al bajar los 10-12 metros, se empezaba a hacer otro túnel, pero de manera horizontal, ya para explotar lo que es esa veta de arcilla. Pues como digo, era un trabajo bastante duro porque la posición en el túnel solo cabía una persona y tenía que estar o agachado o en cuclillas. Primero andábamos el barrero, uno de largo, por 70 de años. Le metíamos a lo mejor 20 varas, que son 15 metros o por ahí. Pues le echábamos calleja que levantaba sin del suelo, atravesando el terreno, debajo tierra. Que tenías que andar gata para llenar las espuertas y... Pues usaban principalmente una piqueta para picar la tierra blanca, unas portillas para sacarla y un candil para iluminarse. En cada pozo de esto que estamos hablando solían trabajar 3 personas. El tierra blanquero que estaba picando, otro tierra blanquero que estaba abajo con él, que lo ayudaba a mover las espuertas y a llevarlas a la boca del túnel, y una persona fuera en el exterior que era la encargada con una cuerda de sacar esas espuertas de tierra blanca y extenderlas para que se secaran para su posterior venta. Porque nosotros no mandaban ninguno. De que se cansaban de cavar la tierra, ala, para arriba. Pelota hacíamos de los polvos que se desgranaba la tierra cavándola, ¿sabes? Hacíamos una torta como esta camilla, un poco más grande, bastante. Y la cortábamos con un jodino. Y la repartíamos por allí, de que se secaba, pues la partíamos con un piñaco y ya está. A vender pelota. Aquello era como, qué sé yo, como decirte. Como un empleo que cuando no tenías que hacer nada, pues allí te ibas y si sacabas algo, bien, si no, pues nada. Te traías el saco de cartillo para acá, para comértelo. Las jornadas de trabajo pues eran reducidas, eran de unas 3 a 4 horas, y se solía comenzar por la mañana bastante temprano, para a mediodía terminar. Temprano y los días fiesta. El día Señor, el día de la Ascensión, el día San Juan, te ibas temprano y a las 10 o las 11 te venías para casa. Hay que darse cuenta que abajo, entre el humo del candil, el sudor, el vaho, el aire se hacía respirable y llegaba un momento en que se tenían que salir. Los pulmones pues los tenían hechos mixtos, porque nada más que del humo, el candil, con aceite frita, de la que sobraba en casa, de mi abuela, porque allí no se echaba aceite buena en el candil, se echaba aceite frita de la que sobraba en casa, y eso echaba todo el humo negro. Entre el tabaco y el humo negro del candil, los pulmones estaban por negro como el carbón. Eran unos trabajos muy duros y lo que había antes.
Y siempre yo lo que quería era bajar a los barreros. Y me enredaba yo, papá, bájame a mí, papá, bájame. Y mi padre que no, porque había mucho peligro. A ver, claro que era peligroso, pero no pasó nunca nada, ¿eh? Buena hora los días. Uno solo se mató. Un accidente tuvo, pues sí. Se cayó un terrón de largo como de aquí al pitón aquel, en una calleja, y lo mató. Entonces él ahí trabajó en los barreros, que eran debajo de tierra, y luego después se fue a otras que había en Orgao, en la carretera de Mérida, se cogía un camino y se iba a una finca que se llamaba Orgao. Eran 7, me parece 7 compañeros los que había. Y entonces ahí él estuvo trabajando, pues tendría eso lo que te estoy diciendo, unos 40 años o así, tenía mi padre. Y ahí estuvieron un tiempo, se llevaban la tierra y la tierra esa decían que era para los detergentes. Hacían como unas escaleras largas, y allí ellos cavaban con el pico y la pala y la sacaban de allí, en las carretillas, y llenaban los camiones. Lo más trabajoso era lo de los barreros, porque allí también trabajaban debajo de tierra. Para coger la tierra blanca, se tenían que meter en donde yo te digo, en unos hoyos que se llamaban los barreros. Y lo que tiene que uno nos dedicábamos a venderla por los pueblos y otros la sacaban allí, la tierra blanca. Nosotros, el mayor se quedaba ahí y el otro del medio. Y el segundo iba yo con a vender tierra blanca para ir para Llerena y para ahí lejos. Por ahí, por los pueblos, se vendía para blanquear a peseta de kilo. Aquí venían los que salían a venderla por ahí, compraban la carga, 2 costales. No sé, muy poco dinero, era un negocio pobre. El hecho de que se vendiera por toda Extremadura tierra blanca a través de la figura del arriero ha hecho que el resto de Extremadura conozcan a los arrieros de la Zarza, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo, y quedándonos con lo bueno, pues ha sido el que era una forma de comercializar productos, es decir, muchas veces no se vendía tierra blanca, sino se intercambiaba, con pimentón de la Vera, con castañas de la Vera, con tripas, con pellejos, y aparte de un intercambio o de una manera de intercambio de economía, de modo de supervivencia, de intercambio con otras culturas, los propios arrieros traían conocimientos de otras zonas, lo que nos ha hecho enriquecernos culturalmente como pueblo. De hecho, pues hay varios chacarrillos que los conoceréis o los conoce todo el mundo, que dice que es lo primero que vio los norteamericanos cuando llegaron a la Luna, un zarceño vendiendo tierra blanca. O otras situaciones como me ha pasado a mí, que me han preguntado, ¿de dónde eres? Pues mira, soy de la Zarza, de cuidadito, que algo nos va a vender. Entonces, pues todo esto influye, como digo, en ese carácter, que toda Extremadura o todas las poblaciones de alrededor reconocen al zarceño, pues eso, como una persona emprendedora, trabajadora y negociante. Mi padre siempre estaba trabajando en los pozos, en los barreros, y mis tíos son los que salían a venderla, y los compañeros con los que estaba haciendo el pozo. Mi padre era de los menos que salía. Salió algunas veces, pero salía menos. Porque una de las veces mi padre le reventó la úlcera y estaba en Usagre, Llerena, Bienvenida, por ahí estaban con la tierra blanca cuando mi padre le reventó la úlcera. Y lo llevaron en un coche viejo, que eso me lo contaba mi padre, en un coche viejo lo llevaban a un hospital de uno de esos pueblos. Dice que pasé el quirio, dice, a punto de verme muerto de los saltos que pegaba el coche. Y cuando tenías que vender tierra en los pueblos, pues cogías una ruta, te voy a poner Hornacho, si la vuelto tú nombrar, Llera, Valencia, Llerena, todos los pueblos esos de por ahí repartiendo el camión de tierra. Aquí dejaba 7 sacos, allí dejaba 10, la posada. Lo repartía, y luego de que te venías a casa, en el mismo día, al otro día cogía el burrito y ya iba vendiéndola poco a poco si la querían. Que los montes hartaban de dar voz de tierra blanca, y no vendían 1 kilo. Un día cada pueblo, con los burros, y los burros sin comer. A ver qué van a llevar, qué fuerza van a llevar. Lo que había antes, o andabas a todos los pueblos, ibas quedando tierra, pues ibas a otro golpe, a lo mejor el mes que viene o lo que sea.
Pues siempre iba los días que iba a haber fiesta. Porque en el Nacho Nogué hay la Virgen de las Nieves, lo mismo que aquí. En Llera, San Bertolo. Pues iba ya echando mano a donde venía la fiesta, bienvenida. Se la ha oído nombrar, Usagre. Pues todo eso iba a las fiestas. Es cuando las mujeres blanquean las casas. Podemos decir que hasta los años 50 la explotación fue siempre de forma artesanal. O sea, se extraía a mano, por medio de pozos. Luego ya a partir de los años 50 es cuando empezó una explotación ya industrial, y aunque al principio también era un poco artesanal, y a cielo abierto. Así tenemos, por ejemplo, en 1953, que fue el pionero, fue el industrial emeritense Fernández López, que vino de la mano de su geólogo Sos Bainat, que peinaba toda Extremadura en busca de minerales para su industria. Bueno, pues en el año 53, como digo, con su geólogo, vino buscando minerales por toda Extremadura y pasó por aquí, por la Zarza, para ver si podía explotar tanto la arcilla sericítica como buscando también mineral de hierro. Hizo varias prospecciones en una mina que él llamó Mina Zarceña. Al final no salió para adelante el proyecto, bueno, pero abrió una espita ya para posibles explotaciones posteriores. Así tenemos a finales de los años 50 del siglo XX un capataz catalán, Santiago García Mat, puso en explotación esta mina ya a cielo abierto, que combinaba máquina y explotación a mano. Y ya desde aquellos entonces no se explotaba ya lo que era Juan Bueno, el terreno donde estamos hoy día, sino que se empezó a explotar la sierra que está a mi espalda, la sierra de los Barreros o de Juan Bueno, y la sierra del Monte Calvario. Se extraía tierra blanca de los tres sitios. Entonces ya trabajábamos por impresa, para hacer los polvos de estarco y curar las encinas y eso. Lo molían ahí en Mérida. A ver, pues ya nos quitaron de tener las bestias allí en el pocillo. Se cobraba un poco mejor. Ahí estaba un señor Trine, que era el encargado aquí del pueblo, se lo ha oído nombrar. Ese era el encargado. Y estábamos ahí para cargar los camiones. Y luego había al menos 60 tíos que cavaban en la mina. Esa ya era mina que se veía, estaba al descubierto. En los bancales, hacían bancal, iban cavando con los picos y tirándola para detrás. Y los burros la sacaban para afuera. En los años 60 se siguió explotando toda esta zona, bueno, hasta el final se siguió explotando, pero de forma intermitente, unos años sí, unos años no, según interesara. En los años 60, como digo, se sigue explotando bien a cielo abierto o bien cavando pozos, buscando vetas potentes de caolín. En los años 70, la empresa Caolines Extremeño cogió lo que es la mina, que ya con el nombre de Mina San Rafael, y producía unas 4.000 toneladas al año, que se utilizaba sobre todo para hacer pesticidas, para hacer insecticidas, para hacer pintura y para utilizarlas en cerámica. Decir también que es muy curioso que durante la explotación artesanal o cuando los zarceños explotaban esta mina de forma artesanal, toda la tierra blanca se utilizaba para blanquear. Sin embargo, desde que empezó la explotación industrial o semi-industrial, nunca se utilizó para blanquear, se utilizó para otras muchísimas cosas, menos precisamente para blanquear. Ya sacaban la mina, ya no hacían barreros, hacían hoyos en el suelo. Y entonces la sacaban, la raspaban y la secaban y la ponían al sol. Y esos camiones decían que se la llevaban para hacer insecticidas, que también servía para hacer insecticidas, pero pues sería para hacer polvo, para curar. Yo tengo ahora 66 años y yo tenía 10 o 11 años cuando yo iba y ya empezaron los camiones a ir a la mina. Bueno, pues en los años 80, como digo, se sigue explotando intermitentemente, pasamos a los años 90 en el que hay un avance ya, y se empiezan a extraer ya cada año unas 50.000 toneladas, cuyo uso es única y exclusivamente es para material cerámico. Tenemos el quinquenio, por ejemplo, de 2005 a 2009, que se explotan unas 135.000 140.000 toneladas.
toneladas brutas, útiles serían unas 85.000. Y allí ellos cavaban con el pico y la pala y la sacaban de allí, en las carretillas, y llenaban los camiones. Ahí estuvo unos años y es lo que hacía. Si hablamos de las diferencias de las formas de extracción del caolín de antiguamente a la actualidad, pues fundamentalmente se sigue extrayendo a cielo abierto, lo que sí que, como mencionado, antiguamente se extraía de forma manual, era todo muy laborioso y se utilizaba fundamentalmente para encalar. Hoy día, pues la extracción sigue siendo a cielo abierto, pero hay muchas más técnicas para el procesamiento del propio mineral en las plantas de tratamiento, donde se le produce no solo el lavado, sino también el microciclonado, prensado, secado y toda una serie de tratamientos que conforman, dependiendo del uso que se le vaya a dar posterior al caolín, es un tipo de tratamiento u otro. Hay muchas aplicaciones en industria cerámica, farmacéutica o cosmética. A partir del 2009 ya no se explotan estas minas porque deja de ser rentable económicamente. El cierre de la mina o el fin de la extracción de la tierra blanca no supuso un impacto económico. Más importancia recobra el sismolismo, ¿no? El origen, el ser un oficio singular, un oficio duro, donde a la gente nunca nadie le regaló nada. Todo lo que pudo obtener de ahí lo trabajó, pero por eso mismo un impacto económico no tuvo, pero un impacto social, histórico y sobre todo como de señas de identidad y etnográficas de la zarza sí tiene la importancia que tiene. Pues ya nos quedamos aburridos del todo. Ahora pasa por allí y dice, aquí tenía yo el barrero y ve que tenía lo otro. Ya no se ve nada. Porque allí hay un hoyo que es como... Han entrado 40 empresas ahí y todas fracasadas. La minería de la tierra blanca fue un recurso que generó riqueza, que hoy día no la genera y que podría seguir generándola a través de un recurso turístico. Tenemos el bien material, que es la mina. Tenemos el bien inmaterial, que es el tierra blanquero, por lo tanto se puede hacer un producto turístico. Y por un lado, bueno, pues se genera riqueza para el pueblo y por otro lado, importantísimo también, se preserva lo que es la memoria del tierra blanquero y su trabajo, que sería importante para todos los zarceños de ahora y para transmitirlo a las generaciones venideras. Al ser una seña de identidad del municipio, una muestra etnográfica de la propia cultura del zarceño y de la zarceña, sí es cierto que en distintas actividades a lo largo del año y que se repiten anualmente, pues ponemos nuestro granito de arena pues para que la gente tenga en el recuerdo esa historia y bueno, ponga en valor su propia identidad como zarceño, ¿no? Todas las empresas en la industria minera están reguladas por las legislaciones de evaluación de impacto ambiental y es un requisito imprescindible que todos cuenten con un proyecto de restauración y rehabilitación de espacios. Como garantía, antes de que la administración apruebe el paso previo a la extracción. Una vez agotada la cantera o mina a cielo abierto, en ocasiones se crean reservas naturales que pueden ser lagos recreativos, zonas agrícolas o forestales, incluso plantas de reciclado de materiales inertes. A veces se pueden utilizar como el destinar una escombrera o otro tipo de depósito. Pues una empresa intentó hace 3 años aproximadamente la restauración de las minas a través del depósito de otros materiales, ¿no? Desde el ayuntamiento se hizo un paquete de alegaciones que de momento han surtido efecto, pero sí es cierto que hubo un revuelo en la propia localidad, una recogida de firmas, donde creo que recordar que más de 1.000 personas hicieron las alegaciones correspondientes y bueno, pues mostraron, ¿no?, su rechazo a tocar las minas, a quedarlas como están, y desde luego es una muestra más del que las minas son parte de la zarza, que la zarza no existiría, no tendría sentido sin las minas, y las minas no tendrían sentido sin la zarza. Las fiestas de San Martín, que se celebran el 11 de noviembre, se realza la figura del tierra blanquero. ¿Cuál es la principal escultura que existe en el pueblo? La del tierra blanquero con su burro. ¿Cuál es la mayor distinción que entrega el ayuntamiento, el tierra blanquero del año, a la persona o a la institución que más ha hecho ese año por la zarza? El grupo de coros y danzas se llama Tierra Blanca también
Y la canción más conocida, La Jota de la Zarza, habla de la añoranza de las minas y de la figura del tierrablanquero. Además es una canción, pues yo creo que de las que más se canta y se baila en toda Extremadura por todos los grupos. Pues te recuerda a cuando tú ibas de pequeño y escuchas la canción de la Tierra Blanca, las fiestas de la Tierra Blanca, cuando se hace aquí en las escuelas, el día de San Martín, pues te recuerda muchas cosas, porque yo con mi mujer hemos ido vestidos con el burro cargado de tierra blanca, mi mujer con la panera en lo alto del burro, el cesto debajo del brazo, yo vestido de tierra blanquero, porque yo tengo la ropa de mi padre de tierra blanquero guardada. Y claro, pues eso pues te hace ilusión, ¿no? Le han dado un diploma, le han dado placa, le han dado de todo, el pobre, porque él no decía nunca que no a nada. Venían de Extremadura y lo mismo. Yo le decía, papá, que van a venir, decía él, pero vamos a ver, si yo ya he explicado todo. Y yo le decía, bueno, no importa. Porque la estatua que está ahí, esa representa a mi padre. De mi padre vino un señor de Madrid a hacerle foto y fue cuando la alcaldía hizo la estatua y la puso ahí. Que yo paso para arriba y para abajo y veo la estatua y es igualito que mi padre. Y el burro, y bueno, era una burra, y la burra igual. La herramienta, ya tengo todas las herramientas de mi padre, las tengo yo. Pues yo la tenía puesto aquí en la cochera y la ropa de mi padre de la mina la tengo yo toda guardada en una caja guardada. Los pantalones de pana, la chaqueta, la chambra y del trabajo tengo todo. Y yo tengo tierra blanca en casa todavía. Tengo 2 otros sacos guardados de recuerdo. Ahora las minas están en Vilu, con los cantares y eso, y antes cuando las hambres no estaban. Nos limpiábamos los hocicos con un cacho de trapo. Y si te entrabas abajo en el barrero, el primero que entraba, a lo mejor se llevaba un cacho para y se vivía el aceite del candí. Otra cosa no había. Subiendo la cuesta de la carretera que atraviesa el arroyo de la Calera, me acerca a mi pueblo porque allí me espera los cariños míos y la que me dinguela. Me acerca a mi pueblo porque allí me espera los cariños míos y la que me dinguela. Porque yo soy de la Zarza, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la Zarza, donde nace la tierra blanca. Tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca cal morena, que sacamos de la mina, al lado de la zapatera. Tierra blanca, tierra blanca.